La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Estamos en la presentación del programa Historia de Guatemala. Particularmente estamos con la historia de Chiquimula. Hablamos ahora del concordato con Roma. Cabe recalcar que entre las reformas liberales que llevó a cabo el general Justo Rufino Barrios está también la ruptura del concordato con Roma, o sea, con el Vaticano. Un concordato es un contrato que los gobiernos del mundo firman, por medio del cual dichos gobiernos se comprometen a obedecer todas las órdenes emanadas por el Vaticano Romano. Algunos países que han tenido concordato con Roma son España, El Salvador, Nicaragua, Colombia y Guatemala, que lo rompió durante el gobierno del general Barrios. Seguramente hay muchos otros países del mundo que tienen dicho concordato. Cuando estaban reparando los diversos conventos de la antigua Guatemala, los trabajadores descubrieron muchos esqueletitos de infantes que estaban sepultados en las paredes de los conventos. El general Barrios comprendió que eran los infantes que les nacían a las monjas cuando tenían relaciones sexuales clandestinas con los monjes, cuyos infantes eran asesinados y sepultados en dichas paredes. Al descubrir tanta inmoralidad en la Iglesia Católica, el general Barrios rompió con ella y destruyó su concordato. Por supuesto, por el hecho de haber roto con la Iglesia Romana, el general tuvo muchas malas consecuencias. La Iglesia Romana se le vino encima y ya casi lo botaban del gobierno. Una noche de esas, cuando el general Barrios había invitado a cenar a un gringo amigo suyo, el general estaba callado, cabizbajo, y no quería cenar. Al ver esto, el gringo le preguntó: ¿y qué le pasa al señor presidente que está cabizbajo, callado y no quiere comer? A esto el general le respondió: ¿y cómo no me voy a sentir tan mal si la Iglesia Católica se me ha venido encima y ya casi me botan de la presidencia? A esto el gringo le dijo: la Iglesia Católica y el pueblo tienen razón, porque usted les ha quitado al pueblo lo mejor que se puede tener, su religión. ¿Y qué puedo hacer ahora?, dijo el general. Darles otra religión, le respondió el gringo. ¿Pero dónde puedo conseguir otra?, preguntó. Yo se la puedo conseguir, fue la respuesta. De inmediato el gringo se comunicó con la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos para que enviara algunos misioneros, pero no los enviaron. Por ese tiempo, el general Barrios fue a los Estados Unidos para negociar los límites del país con México, porque México estaba avanzando en sus conquistas del territorio guatemalteco. Es cuando Guatemala perdió ante México los territorios de Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, y le dijo al presidente de los Estados Unidos: yo le mandé a pedir que me enviara misioneros evangélicos a Guatemala y no me ha enviado nada. Si ahora que yo regreso no me da los misioneros para que se vayan conmigo, ya no permitiré que entren jamás. De inmediato consiguieron unos misioneros presbiterianos que se vinieran con él, y así fue. De esa manera, el general Justo Rufino Barrios fue el medio para que entrara el evangelio a Guatemala. A continuación se presenta la fotografía del general Justo Rufino Barrios, el reformador de Guatemala. Llegamos a 1877. Fue por este mismo tiempo, en 1877, que el cubano José Martí había sido invitado para dar clases literarias en Guatemala por el presidente Miguel García Granados. José Martí luego se enamoró de su hija María García Granados y entablaron una fuerte relación de amor.
Pero habiendo viajado a México, José Martí se casó con Carmen Zayas Bazán. Esto provocó una gran decepción en su exnovia María García Granados y fue entristeciéndose tanto hasta que murió. Su muerte causó un gran impacto en José Martí, quien todavía le guardaba mucho cariño y escribió el famoso poema La Niña de Guatemala, refiriéndose a la tragedia de María García Granados, la Niña de Guatemala. Presentamos ahora aquí una fotografía de la Niña de Guatemala. Con la fundación del Instituto Normal para Varones de Oriente comenzó el gran progreso, el lugar en donde se encuentra en la actualidad. Estaba junto a la policía montada, que era la policía encargada de controlar los contrabandos, y viajaban siempre a caballo. El presidente de Honduras, Ramón Villeda Morales, y muchos más. Hemos llegado a 1887. Hablamos del Instituto Normal para Señoritas de Oriente. Otra gran obra de los gobiernos liberales fue la fundación del Instituto Normal para Señoritas de Oriente, INSO. Este lo fundó el presidente general Manuel Lisandro Varías. Sus clases comenzaron el 7 de mayo de 1887, fecha que se toma como el de su fundación, pero el acuerdo gubernativo respectivo de creación llevó el número 106, de fecha 6 de septiembre de 1887, y fue inaugurado oficialmente el 15 de septiembre del mismo año. Se presenta a continuación la fotografía Ahora le presentamos la fotografía del frente actual. El INSO ha sido siempre una institución de gran prestigio académico, formando muchas mujeres profesionales de alto nivel. Quizá una de las situaciones históricas más relevantes a esta institución fue la fundación de su Museo de Ciencias Naturales por la profesora Berta Rosa Trabanino el 11 de septiembre de 1963. Presentamos aquí fotografía de el Museo Berta Rosa Trabanino. Y también la fotografía retocada por este autor de Berta Rosa Trabanino. También se presenta fotografía de un grupo de alumnos del INSO con su profesor Eduardo Cabrera. Y otra fotografía de una de sus promociones. Se presenta ahora dos fotografías del INSO en su centenario. Es digno de mencionar a una directora muy famosa y dinámica del INSO de los años 50 y 60, y es la señorita Mélida Hernández. Como un asunto relevante y curioso, se cuenta que ella fue novia del doctor Juan José Arévalo. Sin embargo, siempre permaneció soltera. Por falta de una fotografía original de mejor calidad, se presenta aquí una fotografía que fue retocada por este autor. Y luego una fotografía verdadera de ella. Llegamos al año 1900. Presentamos la escuela Tránsito Flores, o sea, escuela número 1. Al igual que la escuela número 1 de varones, esta era la escuela para niñas más o menos ricas, a diferencia de la escuela práctica que era para las más pobres. Tránsito Flores fue una profesora distinguida de su época, hija del señor José Antonio Flores. Se presenta a continuación una fotografía de Tránsito Flores cuando todavía era niña,
con su padre. Y después una fotografía de ella misma ya siendo adulta. Siempre en 1900 le presentamos la Escuela Práctica o Florencio Méndez, escuela número 2. Muchos conocen la escuela número 2 Florencio Méndez, situada en la esquina de la tercera y quinta avenida de la zona 1 de Chiquimula. Nótese la estructura diferente y especial de su edificio. Es una de las varias escuelas prácticas que el expresidente licenciado don Manuel Estrada Cabrera fundó. Las fundó en las zonas estratégicas del país. Por mucho tiempo, desde su fundación, se conocieron como las escuelas prácticas. En estas escuelas, la enseñanza era práctica, impartían artes y oficios, además de los cursos académicos regulares. En estas escuelas se daban clases de sastrería, carpintería, hilados, herrería y otros oficios. En Salamá funcionaba otra y por los años 1951 en adelante todavía impartían tales oficios. En Chiquimula, por la misma fecha, ya se habían perdido los oficios y solo funcionaba como una escuela común para niñas. Presentamos a continuación una fotografía de la Escuela Práctica de Chiquimula, hoy Escuela de Niñas Florencio Méndez, y también está ahí la Escuela Juan Manuel Aguirre. Esta fotografía fue tomada en 1910 y tómese nota de que todavía no aparece la alcantarilla del primer sistema de agua de Chiquimula, que está en la mera esquina. Esto significa que el primer sistema de agua entubada de Chiquimula se construyó después del año 1910. Fue muchos años después que a la escuela práctica se le dio el nombre de Escuela de Niñas Florencio Méndez y dejó de ser práctica porque ya no incluía artes y oficios. Hablamos ahora de los preceptores educativos. Antes de los años 30 en Guatemala no había maestros de educación primaria. Las escuelas normales preparaban y graduaban preceptores educativos, los cuales estudiaban preceptorado durante 2 años, después de haberse graduado del 6º grado de primaria. Los preceptores eran muy pocos. Este autor solo conoció a una preceptora de aquellos tiempos, graduada en la administración del general Lázaro Chacón, y fue la preceptora María Medina Mata, maestra del Colegio Amigos. La mayor parte de maestros de la escuela en Chiquimula y en Guatemala eran graduados solo de 6º grado de primaria. Sin embargo, su calidad académica era muy elevada. A estos se les denominaba como maestros empíricos. En tiempos del doctor Juan José Arévalo Bermejo, él formó los estudios de magisterio, quienes estudiaban 4 años después de la escuela primaria. En los años 50 se agregó un año más para hacer 5 años. Luego, el expresidente Carlos Castillo Armas extendió la carrera de magisterio a 7 años, habiéndole incluido 3 años de escuela prevocacional. Más adelante se abrió el plan básico y las carreras diversificadas, y la enseñanza se volvió horizontal. En los últimos años, el Ministerio de Educación suspendió la carrera magisterial. Al tiempo presente se están haciendo estudios para volver a impartir la carrera de magisterio. Hablamos ahora de los huizaches. Con el caso de los abogados y notarios, la situación era similar. Los abogados eran muy escasos. La mayor parte de trabajos de abogacía y notariado lo hacían ciudadanos denominados huizaches. A los tales huizaches en la actualidad se les denomina procuradores, porque hay muchos abogados y notarios graduados. Estos huizaches eran los que hacían todos los trabajos de abogacía y notariado en Chiquimula y toda Guatemala.
Quizá uno de los más famosos fueron don Adrián Cabrera y don Arturo Serna. Hablamos ahora de los parcheros. En la profesión de medicina sucedía de igual manera. Los médicos graduados eran muy pocos en cada ciudad, muchas veces solo uno, de manera que existían muchos médicos no estudiados a los cuales se les denominaba parcheros, pero eran muy útiles en las comunidades. Hablamos ahora de las parteras. Las comadronas eran también casi inexistentes y la labor de los partos era atendida por parteras. En Chiquimula existían dos parteras muy conocidas, doña Patrocinia Ceseña y doña Águeda Colindres. En la actualidad hay muchas comadronas graduadas. Hablamos ahora de los brujos. En Chiquimula había muchos brujos, especialmente en el barrio de los Desnudos, o sea, en Sasmo Arriba. Pero el más famoso fue don Lipe Chasmaray, al cual se hace referencia en nota aparte. Hablemos ahora de las enfermeras. Otra profesión que no existía era la de enfermera. Los médicos simplemente contrataban sirvientas y las utilizaban como enfermeras. En la actualidad hay muchas enfermeras graduadas, incluyendo a licenciados en enfermería. Hablemos ahora de los peritos contadores. En los años 50 casi no había peritos contadores. En el oriente de Guatemala solo existía don Medardo Osorio, quien era perito contador, y otra señora de Europa, Berta Casasola. El 24 de junio de 1955 se fundó en Chiquimula la Escuela de Ciencias Comerciales y los peritos contadores se multiplicaron. Todavía estamos en el año 1900 y hablamos del Mercado Viejo. El Mercado Viejo de Chiquimula se construyó alrededor del año 1900 y continuó así como hasta el año 1970, cuando el alcalde municipal, profesor Enrique Valdés, lo botó y construyó el mercado nuevo y actual. El Mercado Viejo era de teja y con portal. Estaba situado al costado sur de la parroquia y el Parque Barrios, y frente al Parque Inglés, hoy Parque Ismael Serna. En él había diversos comercios externos, tales como el de don Jerónimo Tuch, doña Cándida Torres y otros. Don Jerónimo era indígena del occidente de Guatemala, pero se casó con una muchacha de los Machorros de Santa Elena. Por esa razón a su almacén le denominó la Occidental J.G. Tuch. A su muerte continuó el almacén su hijo Guillermo y le denominó J.G. Tuch Sucesores. En la parte interna del mercado había muchos negocios como de carnicerías y otros productos. En el portal había diversas ventas, tales como los refrescos, tacos y enchiladas que vendía doña María Cabrera. Al sur del mercado estaba la farmacia Lux de don Carlos Aquino y el Teatro Lux de don Alfonso Liu. Ahí estaba también don Victorino López, Ricardo Liu, y en el Mercado Viejo don Jerónimo Tuch y la farmacia San José del licenciado Efraín Vázquez Páez, así como el restaurante del italiano don René Brairoli, quien tenía una rocola y sobre ella una linda sinfonola en la cual había un conjunto de músicos tocando una orquesta. En la farmacia San José trabajaban don Tulio Rosas y Lalo Lucas, quienes eran muy buenos para recetar. A continuación se presenta la fotografía del Mercado Viejo, el cual tenía un portal. Hemos llegado al año 1902 y hablaremos de la misión Amigos. La misión Amigos es una parte muy importante de la historia de Chiquimula. En 1902 llegaron dos colportores de la Sociedad Bíblica Americana, Thomas Kelly y Clark Buckley. La palabra colportor viene del inglés call, que quiere decir llamar o tocar a la puerta, y el francés porteur, que significa puerta.
o sea que llama o toca a la puerta para vender algo. Normalmente venden libros. Los dos pertenecían a la Iglesia Amigos de California, Estados Unidos. Luego llegaron dos señoritas, Alicia Zimmer y Esther Bond, pero el hecho importante fue la llegada de Miss Ruth Esther Smith, quien fue la forjadora de todo el trabajo misionero en Guatemala. Posteriormente llegaron otros, tales como Guillermo y Emma de Stanton, Juan y Esther de Ashford, Carlos Bohr y otros. Dicha misión fundó dos instituciones educativas, el Colegio Evangélico Amigos en el año 1908 y el Colegio Bíblico Berea en 1921. La misión Amigos se expandió por toda Guatemala, Honduras y El Salvador, pero mantuvo su sede principal en Chiquimula. Le presentamos a continuación fotografía de Miss Ruth Esther Smith en 1947. Luego le presentamos el personal de servicio de la misión en 1950. Y ahora le presentamos fotografía del cuerpo de misioneros en 1955. Hablamos ahora del Colegio Amigos. Es una de las instituciones educativas más antiguas de Chiquimula. En 1906 había llegado a Chiquimula la misionera Ruth Esther Smith, más conocida como Miss Ruth, y otros misioneros. Pero en 1908 una niñita entró a la misión evangélica Amigos y les dijo que llegaba a entregarse con ellos porque era huérfana. Unos días después llegó otra niñita y les dijo lo mismo. Ya eran dos niñas. Más adelante una tercera niña se les acercó. Ante esa situación, las misioneras vieron la oportunidad de educarlas y formaron una escuelita a la cual llamaron Líbano. Este es el comienzo de lo que llegó a ser el Colegio Evangélico Amigos. El Colegio Amigos, propiamente dicho, comenzó con una escuela de niñas, a la cual denominaron Beula. Posteriormente comenzó a funcionar la escuela de varones, a la cual denominaron Veraca. Fue algún tiempo después que se juntaron las escuelas de niñas y de varones, formando lo que comenzó a llamarse como Colegio Amigos. Presentamos aquí las fotografías de alumnas del primer grado del Colegio Amigos. También presentamos al Colegio Amigos marchando. El Colegio Amigos fue siempre una institución de mucho prestigio, en donde dieron clases personas importantes como el poeta don Raúl Mejía González y otros. Ahí sobresalieron personas como don Salomón Prado, don Lucas A. Cuevas, don Esaú Morales, señorita María Medina Mata, Catalina Sandoval y otros. El colegio era muy famoso por su excelente disciplina y calidad académica. Sus primeros maestros eran preceptores. Los preceptores eran maestros que solo recibían un entrenamiento didáctico de 2 años y recibían un título grande de preceptor. Pero eran maestros muy preparados y diestros en la educación. La esposa del ingeniero Gema Azul, el agua purificada de El Choropín, Chiquimula, trabaja en el Colegio Amigos, se llama Marinela Morales. Hay muchas anécdotas interesantes sobre el Colegio Amigos, de las cuales se narrarán algunas. Miss Cora o Corina Wildman era inspectora del colegio, pero de repente se enamoró de un hombre incrédulo y se la sacó. Los misioneros, muy preocupados por el caso, la fueron a buscar en la ciudad de Guatemala y le hablaron de retornar a la fe.
A esto ella le respondió: no, estoy feliz con Thule. Por esa razón, los misioneros no la incluyen en la lista de misioneros. Otra, cuando Miss Cora era inspectora del colegio Amigos, estaban todos los alumnos formados preparándose para el desfile del 15 de septiembre, mientras Miss Cora se paseaba frente a la fila de alumnos de un lado a otro. En lo más serio del momento, el alumno Chus Morales, tío de este locutor, les dijo a los demás que estaban cerca de él: mírense a Miss Cora, parece un surupón en leche. Todos los estudiantes se tiraron a reír, pero él se quedó quieto y serio, de modo que a todos castigaron excepto a Chus Morales. Era muy pícaro. En Beula había una cárcel al extremo oriental, en donde encerraban de noche a las alumnas mal portadas. La cárcel era un cuartito pequeño y oscuro, situado en un área sola y temeraria. Cuando alguna alumna estaba encerrada en la cárcel, comenzaba a gritar: ¡ay! ¡Me agarran los pícaros! No era que estuviesen llegando los pícaros realmente, pero ellas gritaban de miedo para ver si así las sacaban de la cárcel. Algunos castigos eran severos, pero las alumnas se portaban bien en general. Otra anécdota. Don Esaú Morales era el maestro de educación física y le tocaba poner a las alumnas a hacer calistenia, pero tenía un problema serio para él. Aunque las faldas de las muchachas eran amplias y largas, cuando ellas se agachaban para hacer los ejercicios, quedaban un poco descubiertas y le enseñaban hasta el calzón. Don Esaú, por esa razón, pidió que las alumnas se pusieran un pantaloncillo algo corto por dentro de la falda cuando habrían de hacer sus ejercicios. Otra anécdota. La señorita profesora María Medina Mata le mostró a este locutor una linda pintura del muelle de Puerto Barrios, y en una esquina tenía un autógrafo: Basilio. Basilio Martínez fue un abanderado del colegio y al graduarse se fue a estudiar en la Escuela de Agricultura de Bárcenas. Basilio era negro de raza, muy inteligente y muy bien educado, pero mantenía latente el complejo racial. Una vez, como a la medianoche, en el dormitorio de la Escuela de Bárcenas, le entró la locura, derivada de su complejo racial. Cuando todos sus compañeros dormían profundamente, Basilio se levantó muy quietamente y, descalzo para no hacer ruido, cogió por el cuello al guardián y le quitó el machete. Ya armado, entró quietamente al dormitorio y comenzó a gritar: «¡Blancos, defiéndanse!», y lanzaba machetazos por todos lados. Se hizo rápidamente un gran alboroto y ya habían caído muertos varios de ellos y muchos heridos. Finalmente lograron sujetarlo, le quitaron el machete y lo amarraron. Al día siguiente lo entregaron a la policía. Al darse cuenta Basilio de todo lo que había hecho en su locura, lloraba mucho y pedía disculpas por los sucesos. Él estaba fuera de su mente cuando actuó de esa manera. En el juicio, los jueces lo sentenciaron a que fuera internado en el manicomio para toda su vida. Ya en el manicomio se convirtió en un excelente enfermero del mismo, pero sin salir de él. Otra anécdota. Mirtala Olivia Madrid, hermana mayor de este locutor, estudiaba la escuela primaria en el Colegio Amigos. Una mañana, en tiempos del general Jorge Ubico Castañeda, ella se agachó a recoger capulines de un árbol que había en el Parque Central. De inmediato llegaron varios policías y la capturaron por robar capulines. Ya en la comisaría la amenazaban y vejaban repetidas veces, diciéndole: «Aquí necesitamos a una niña para que nos ayude y nos eche las tortillas». Después la dejaron libre. Otra anécdota. Una vez estaban jugando un partido de básquetbol en la cancha del colegio
y en el graderío estaba sentada una pastora del campo Amigos gritando ¡bu, bu, bu!, burlándose de los del grupo perdedor. También estaba un pastor del mismo campo y cuando metían un gol gritaba ¡amén, gloria a Dios! Él pensaba que estaba en la iglesia. Otra anécdota, y la última: allá como por los años 60 hubo una directora muy estricta, la profesora María Guillermina Aranda de Páez. Al final del año, cuando había que calificar a los maestros, a todos les colocó calificaciones muy bajas, a tal grado de que ese año de servicio no se los valdría la junta calificadora. Y antes de anunciar los punteos, dijo: y no me vayan a venir llorando por puntos. A este locutor le calificó con solo 12 puntos, a pesar de que él había sido el orador de la clausura. El punteo mínimo exigido por la Junta Calificadora de Personal para hacer valer un año de servicio era 15 puntos. Le presentamos ahora el edificio del Colegio Amigos recién construido de adobe. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.